Buenas noches, Dios les bendiga, estimados amigos y hermanos. Les invito para que en esta noche estemos atentos a la palabra del Señor. Vamos a comenzar con una lectura de la Biblia en Colosenses 2, versículos 6 y 7. Colosenses 2, versículos 6 y 7. Dice la palabra: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobre edificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Bueno, este versículo tiene mucha importancia. Vamos a leerlo otra vez, versículos 6 y 7 de Colosenses 2. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y solidificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Bueno, este pasaje o estos dos versículos de Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 7, se parecen bastante a San Juan, capítulo 15, donde habla de Jesús, la vid verdadera. Allí también dice que debemos permanecer en Cristo. Jesús mismo dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Así como la rama no puede dar fruto si no permanece en el árbol de la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Así que como cristianos todo nuestro tiempo debemos permanecerlo en Jesús. Dice: arraigados y sobreedificados en Él. Y que andemos en Cristo, ¿sí? La Biblia dice que andemos en Cristo, pero también dice que andemos en el Espíritu Santo. Bueno, andar en el Espíritu Santo o andar en Cristo es igual, ¿sí? Alguien que anda en el Espíritu Santo está andando en Cristo. Y si alguien está andando en Cristo, anda en el Espíritu Santo. Bueno, porque tanto andar en el Espíritu como andar en Jesús es andar en la voluntad del Padre. Vamos a a predicar esta noche acerca de las ventajas de estar en Cristo, de andar en Cristo, de permanecer en Él. Entonces vamos a orar primeramente y luego estaremos meditando en esta noche sobre las ventajas de estar en Cristo, de ser una nueva criatura. Entonces oremos al Señor dándole gracias. Padre, te damos gracias porque ciertamente tú eres bueno y para siempre, Padre, es tu misericordia. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has escogido en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y Señor, tu propósito es que seamos hechos conformes a la imagen de tu Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has hecho tus hijos. Nosotros, que estábamos lejos, ajenos a los pactos de Dios y a las promesas, tú nos acercaste a través del sacrificio de Cristo y nos has hecho tus hijos, nos has hecho pueblo especial, especial tesoro para ti, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de Cristo, quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, quien nos rescató de las tinieblas y nos ha traído a su luz, quien nos rescató de la potestad del diablo y ahora tenemos libertad en Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te pido, Padre, también que la presencia de Jesús sea manifestada allí, en cada hogar. Yo proclamo la presencia de Jesús. Que tu Espíritu Santo sea manifestando ahora la presencia de Cristo en cada lugar donde se está escuchando esta palabra. Que el Espíritu Santo cree una atmósfera
de la presencia, de la gloria de Dios en cada hogar, donde haya un cristiano, que esa gloria de Dios que está en él se manifieste ahora en ese hogar, en ese lugar, en el nombre de Jesús. Y que las personas que no son convertidas puedan experimentar la presencia de Dios en ese lugar y puedan decir verdaderamente Dios está aquí. Sí, bendito Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, gloria sea al Señor. Entonces, hemos estado teniendo un hermoso estudio de la palabra del Señor, de lo que Cristo, de cómo fue ese proceso de redención y cómo desde antes de la fundación del mundo, sabiendo Dios, porque Él sabe todas las cosas, que el hombre iba a pecar, hizo un plan de salvación en el cual Jesús se ofreció como el Cordero de expiación, como el que iba a morir por los pecadores para acercarnos nuevamente a Dios. Porque Dios creó a Adán con un propósito, para que señorara sobre la tierra, para que ejerciera dominio sobre las naciones, sobre la naturaleza. Y ese dominio lo perdió, sabemos, por desobediencia, por incredulidad de la promesa de Dios. Adán perdió ese dominio y lo tomó Satanás. Y eso lo dice la Biblia, que el mundo entero está bajo el maligno. Y recordemos que cuando Jesús estuvo en el desierto, dice que vino el tentador, Satanás, para tentarle. Y una de las tentaciones fue ofrecerle, dice que lo llevó a un monte muy alto y le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares, porque a mí me han sido entregados y a quien quiero lo doy. Entonces, en esas palabras de Satanás hay una verdad, y es que ciertamente el dominio que tenía Adán ahora le pertenece a Satanás sobre la tierra, sobre las naciones. Y esto nos explica por qué hay tanta injusticia, tanta pobreza. Ahora mismo hay millones de personas que están muriendo de hambre. En el África, en la India, hay mucha pobreza. En muchas otras naciones, en los países que se independizaron de la Unión Soviética, en Kurdistán, Afganistán, todos esos países experimentan pobreza y un atraso tremendo en educación y en salud. Y todo eso es situación provocada por el pecado del hombre y provocada naturalmente por Satanás. Entonces, mientras que hay naciones que se enriquecen grandemente y ejercen dominio sobre otras naciones y se llevan sus recursos naturales y las endeudan, eso provoca grandes desequilibrios sociales, distanciamiento entre los hombres por clases sociales y provoca mucha miseria y dolor y hambre y enfermedad. Y todo esto es a causa de que el mundo está siendo arrastrado, dice la gente en el mundo está, dice, arrastrada por una corriente. La corriente, una corriente conforme al príncipe de la potestad del aire, dice la palabra. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, hay gente que le echa la culpa de todos estos males que suceden a Dios. Y aún hay gente que se burla, diciendo que Dios repartió la plática muy mal repartida. Pero no es Dios, es que hay una injusticia provocada por el mismo Satanás que mete en el corazón de los hombres la codicia. Y la gente nunca se sacia de tener. Entonces, el hombre, mientras no tenga a Cristo en el corazón, va a tener un vacío terrible y lo quiere llenar
con las riquezas del mundo, con los placeres del mundo, con la fama, con los títulos, con posesiones. Pero la Biblia enseña, y Jesús dijo, cualquiera que bebiere del agua que el mundo ofrece, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y nosotros los creyentes hemos bebido de esa agua, del agua viva, que es Cristo. Y por lo tanto, ya nuestra sed, esa sed que antes teníamos con angustia, ansiedad, de poseer cosas, ya no está en nuestro corazón, no es la prioridad. Y como no es nuestra prioridad y buscamos el reino de Dios primeramente y su justicia, pues también Dios nos provee de bendiciones, suple todas nuestras necesidades, de tal manera que aún podemos compartir con el que padece necesidad. Bueno, ventajas de estar en Cristo, de ser una nueva criatura. Vamos a mencionar algunas. La primera es que Dios nos ve justos y santos y sin mancha. Sí, porque la sangre de Cristo nos ha lavado de todo pecado. La sangre de Cristo nos ha limpiado, justificado, redimido, y por eso Dios nos ve santos y sin mancha. Y Dios no se acuerda más de nuestros pecados. Es decir, la ventaja es que no tenemos pasado. Fuimos hechos nuevas criaturas y ya no tenemos nuevas criaturas sin un pasado. Así que nosotros, Dios no se acuerda de nuestra vida antigua, de esa vana manera de vivir del viejo hombre en la cual andábamos. Ahora son nuevas criaturas en Cristo y tenemos una manera diferente de vivir, una cultura del reino, ¿sí? En la cual es muy diferente a la cultura de la tierra. Así que hay otros valores, otros principios que son tomados de la palabra del Señor que orientan nuestra vida. Y uno se siente realmente completo en Jesús, ¿sí? Uno se siente realizado al estar en Cristo. Si uno tiene a Cristo, lo tiene todo. Así que es una ventaja extraordinaria de que uno no tiene sed de las cosas del mundo, sino que ya uno está completo en Jesús. Dice otra razón es que tenemos confianza en Dios. Tenemos confianza en Dios. 1 Juan 5, 14 y 15. La palabra del Señor nos dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, tenemos confianza. ¿Por qué tenemos confianza? Porque ya no vemos a Dios como un ser apartado, lejano a nosotros, sino sabemos por la palabra que Él es nuestro Padre y que Dios anhela que le digamos Abba Padre, lo cual significa Padre mío o Papá mío, que los hace muy cercanos a Dios. Tenemos confianza en Dios, entonces podemos pedirle a Él con la plena certeza de que Él responde a nuestras oraciones. Y dice la promesa en 1 Juan 5, 14 y 15, dice, y si sabemos que Él nos oye, ¿sí? Tenemos las cosas que le hayamos pedido. Esto implica fe, ¿sí? Confianza es fe. Entonces, al ser hechos hijos de Dios, tenemos fe, tenemos confianza en Dios. Sabemos que Dios, cuando oramos, Dios nos responde. Y ciertamente esa es la razón para orar, porque tenemos confianza. Si uno no tiene suficiente confianza para saber que Dios le oye y le responde, pues sería mejor no orar, porque Dios no responde ese tipo de oración donde hay duda.
dice la Escritura que debemos de pedir con fe, es decir, con confianza, ¿sí? Porque el que duda es semejante a la onda de mar que es lanzada de un lugar a otro por el viento. Y dice la palabra, no crea pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, ¿sí? Entonces, la fe ha sido impartida a nuestro corazón. Dice que debemos pensar de nosotros mismos mesuradamente, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, tenemos una medida de fe y esa medida de fe debemos de usarla y acrecentarla cada día, acercándonos pues confiadamente al Señor. Bueno, la confianza también es fruto de nuestro andar con Dios. Cuando uno pasa tiempo con Dios, en oración, leyendo su palabra, meditando en la palabra del Señor, permitiendo que el Señor nos hable, porque Él habla a nuestro corazón, entonces de ahí nace una confianza grande. El salmista David, en Salmo 27, expresa una confianza extraordinaria diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿Sí? Así todos debemos decir, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Qué me puede atemorizar? ¿El COVID-19? ¿La economía? ¿Qué me puede atemorizar? Nada. Dice, Él es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y eso implica confianza, eso es fe. Pero ¿de dónde sacó David esa fe? Pues sabemos que David era un hombre que le gustaba estar en la presencia del Señor. Él decía a su corazón, una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la presencia del Señor todos los días de mi vida. Así que tome ahora que somos nuevas criaturas en Cristo, tomemos la costumbre de cada día, aún antes de comenzar el día, o sea, para comenzar el día, declaremos nuestra confianza en Dios. Digamos, este es el día que hizo el Señor, es un día especial para mí, me gozaré y me alegraré en este día porque Dios está conmigo. Voy a salir de mi casa con toda confianza, porque el Señor guarda mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. El Señor no dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. Entonces, notemos que todo esto corresponde a la confianza que debemos de tener en Dios. Y solamente podemos tener confianza en Dios, pues porque Él es precisamente, Él es Dios y todo lo puede y no hay nada difícil para Él. Entonces acerquémonos pues con toda confianza al Señor. Otra cosa es, tenemos libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿sí? Entonces, recordemos que en el Antiguo Testamento el pueblo no podía venir al lugar santísimo, podía hasta llegar al templo, al lugar santo, pero al lugar santísimo, donde estaba la misma presencia de Dios, el pueblo no podía entrar. ¿Por qué? Porque era privilegio solamente de un hombre, del sacerdote, y solamente durante una vez en el año el sacerdote podía entrar al lugar santísimo y llevando un tazón con sangre de un animal que había sido sacrificado para expiar los pecados del pueblo. Pero la Biblia nos enseña que Cristo al morir no entró en un lugar hecho por manos con su sangre, sino al cielo mismo y presentó su sangre por nosotros para hacernos
para hacernos aceptables delante de Dios. Así que ahora tenemos libertad de entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, dice Hebreos 10:19. Dice que acerquémonos pues confiadamente. Bueno, también hemos sido restaurados a la posición que tenía Adán antes de pecar. Y bueno, ese fue uno de los propósitos de la venida del Señor Jesús. El plan de Dios no podía quedar frustrado, porque Dios creó a Adán con un propósito, pero ese propósito fue interrumpido a causa de su pecado. Pero Dios envió un segundo Adán, que es Jesús, y Él cumplió el propósito de Dios por nosotros. Así que nosotros ahora podemos andar como ese primer Adán, antes de haber pecado, en la voluntad de Dios. Podemos nosotros volver a tener dominio sobre la naturaleza, sobre los animales. Podemos nosotros tener dominio sobre aún huracanes y tempestades. Así como Jesús manifestó ese dominio, porque Él es el segundo Adán, entonces cuando vino una tempestad que quería hundir su bote y ahogarles allí, Él se levantó y dijo al viento, cesa, y al mar le dijo, cálmate. Y el viento cesó y el mar se calmó. ¿Por qué? Porque Jesús estaba manifestando el dominio que Dios le dio a Adán sobre la naturaleza. Y ahora ese dominio fue restaurado por Jesús a nosotros. Los que estamos en Cristo somos hechos nuevamente conforme a ese primer Adán, antes de pecar, al Adán original. Entonces, somos semejantes a Cristo, porque también Jesús dice que Dios hizo a Adán figura de aquel que había de venir, o sea, de Jesús. Y ahora nosotros tenemos esa imagen de Cristo en nosotros y tenemos esa autoridad sobre la naturaleza. ¿Cómo se manifiesta? Muchas veces hay fieras y animales que quieren atacarnos, pero con la palabra uno puede rechazarlos, decirle quieto, cálmate. Recuerdo de una hermana que fue a un pueblo aquí de Boyacá y a vender unos productos en el campo y en el campo hay casas donde tienen perros muy bravos. Y al lugar donde iba precisamente tenían un perro muy, muy bravo. Y ese perro cuando vio que ella se acercaba, se vino furioso a atacarla. Pero ella le habló al perro, le dijo, detente, le ordeno que se eche y se duerma en el nombre de Jesús. Y el perro se detuvo, dio su vuelta, se echó y quedó dormido, ¿sí? Eso es recuperación de la autoridad que perdió Adán sobre los animales. Tengo un hermano que es pastor y estuvo trabajando un tiempo en la Sierra de la Macarena. Y es un lugar selvático. Entonces, en una ocasión iba por un camino a visitar una familia a varias horas de camino. Y entonces iba por esa senda y de pronto se detuvo porque había una serpiente que estaba enchipada y él ya estaba dentro del perímetro de ataque de la serpiente. O sea, si él se movía 1 milímetro, la serpiente lo picaba. Y él dijo, Señor, ¿qué hago? Entonces el Espíritu Santo le dijo, ejerce el dominio sobre la naturaleza. Y entonces él le habló a la serpiente y dijo, serpiente, en el nombre de Jesús, le mando que se desenchipe y se vaya. Y la serpiente se desenchipó y se apartó y él siguió su camino. Pero cualquier otra solución había sido la muerte para él. Si él se mueve,
brinca o trata de hacer algo diferente, la serpiente lo hubiese picado y lo hubiese matado porque no había ninguna casa cerca para auxiliarle. Así que tenemos autoridad sobre la naturaleza recuperada. Esa autoridad fue recuperada por el Señor Jesús. Bueno, también la Escritura nos enseña acerca de este nuevo hombre que somos de Cristo, que nosotros podemos hacer las obras de Jesús, ¿sí? Hacer las obras de Jesús, porque el Señor dijo en Juan 14:12, de cierto, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, porque yo voy al Padre. Así que el Señor Jesús ascendió a los cielos, pero nos dejó la tarea de hacer sus obras. ¿Y cuáles son las obras de Jesús? Pues las que vemos en los evangelios. Él abrió los ojos de los ciegos, limpió los leprosos, levantó los paralíticos y en fin, toda clase de enfermos los sanó y liberó a todos los oprimidos por Satanás. Así que esas obras son la tarea que tenemos nosotros como nueva criatura en Cristo. Y el Señor nos ha revestido como nueva criatura en Cristo también. Nosotros hemos sido ungidos con la misma unción que tuvo el Señor Jesús. La unción que perdió Adán en el Edén, la presencia del Espíritu Santo, el Señor recuperó ese derecho para nosotros. Así que Él envió el Espíritu Santo sobre nosotros diciendo, cuando Él venga, ustedes recibirán poder y serán testigos míos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que nosotros ahora, con la unción del Espíritu Santo, somos llamados a ser testigos de Cristo. ¿Pero qué es ser un testigo de Cristo? Pues es no solamente observar que un hermano en el nombre de Jesús sanó a otro hermano, a otra persona, no, sino que los milagros del Señor Jesús son hechos a través de nosotros mismos. Eso es ser testigo de Cristo. Ser testigo de Cristo es llevar su presencia a todo lugar. A donde nosotros vayamos, allí debemos manifestar la presencia de Jesús. Por eso, al comenzar este programa, oré pidiendo que allí donde haya un creyente se manifieste la presencia de Jesús, porque somos portadores de su gloria. Y cuando nosotros somos conscientes de que Cristo vive en nosotros y que su gloria que no vemos, pero está en nosotros, y pedimos que se manifieste, ciertamente esa presencia del Señor se va a manifestar en el lugar donde nosotros encontremos. Podemos cambiar una atmósfera de hostilidad, podemos cambiar una atmósfera de fracaso, de temor, de angustia, por una atmósfera de confianza y esperanza, como lo hizo el apóstol Pablo allí en el barco donde se encontraba en medio de un naufragio. Entonces, todos habían perdido la esperanza de salvarse y no comían ni dormían, pero Pablo se levantó en medio de ellos y allí manifestó, cambió esa atmósfera de temor y angustia, de miedo a morir, y les dijo, no teman, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. ¿Y qué le había dicho Dios? Pues Dios le había hablado y le había dicho, Pablo, yo te he concedido a todos los que navegan contigo. Así que ni uno solo, ni un cabello de ninguno de los que van contigo se perderá. Y fue la palabra que Dios le dio al apóstol Pablo. Y por esa palabra Dios salvó a todos aquellos hombres. En total 276 personas iban
en esa nave que el mar y el viento destrozaron, pero ninguno de ellos se perdió, sino que todos salieron en pedazos de la nave, en objetos, salieron a la playa y, y ninguno de ellos pereció. Entonces nosotros podemos cambiar esa atmósfera de temor, de angustia, de miedo en que vive la gente. En este tiempo los cristianos somos muy importantes en el mundo, bueno, todo el tiempo, pero en especial este tiempo que hay esta situación de la pandemia en todo el mundo y que hay una incertidumbre, ¿cuándo terminará esto? Y mucha gente se desalienta cuando escucha las palabras, los comentarios, que no, que por lo menos un año se va a demorar esta pandemia. Entonces, que antes de un año no se puede tener una claridad sobre todo esto. Entonces, esto desalienta a mucha gente, ¿sí? Pero nosotros como hijos de Dios debemos de mantener nuestra confianza y hablarle a la gente que Dios puede cambiar esta situación de un momento a otro. Que así como vinieron las plagas a Egipto y las plagas afectaron a todo lo que era Egipto, pero excepto una región que se llamaba la tierra de Gosén, donde estaba el pueblo hebreo, a quienes los egipcios tenían dominados y esclavizados, pero que ese pueblo es el pueblo elegido por Dios. Entonces sobre ese pueblo no venían plagas. Y cuando el Señor a través de Moisés ordenaba que una plaga se fuera de Egipto, desaparecía completamente en el momento en que Moisés levantaba su vara y declaraba la palabra, se iba esa plaga. Así que nosotros debemos saber dos cosas. Primero, que como cristianos no sintamos ningún temor de ser contagiados. No significa esto que nos vayamos a meter, digamos, o a quebrantar las normas que el mismo gobierno ha dado. Nosotros tenemos que ser ejemplo. Pero podemos ponernos nuestro tapaboca, no porque ciertamente pensemos que si no nos lo podemos contagiarnos, sino para darle ejemplo a otras personas que sí necesitan tener estas precauciones. Nosotros las tenemos para precisamente como buen testimonio ante el pueblo, pero no debemos sentir temor de contagiarnos, porque Dios hace diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Y Cristo cargó en la cruz toda enfermedad y dolencia de nosotros. Y el Espíritu Santo dice la palabra que vivifica nuestros cuerpos mortales y que la ley del Espíritu de vida nos hace libres de la ley del pecado y de la muerte, nos hace libres de la enfermedad. Así que no sintamos temor de contagiarnos, alejemos esos temores de nuestra vida, no hablemos en forma negativa, cualquier día esto nos vamos a contagiar, no. Declaremos que ese virus no prevalece en nuestro cuerpo, ¿sí? Y también declaremos lo segundo, que oremos al Señor, que Él quite esa plaga, ese virus de nuestra nación, que Dios se glorifique, haciendo que esto desaparezca totalmente de nuestra tierra y que nadie más muera, que llegue un día pronto en que se diga no hay más muertes por COVID-19 y no hay más contagios. Este virus desapareció totalmente, vemos que ha sido la mano de Dios. Entonces oremos para que la mano del Señor se manifieste y desaparezca totalmente esto, porque para el Señor todo es posible y para el que cree. Así que es un momento, un desafío para creer, un desafío para creer en Dios y para alentar a otros también. Hay que animar a otros para decirle no tenga miedo. Oremos y el Señor le guarda. Invita a Cristo a entrar a tu corazón y estarás seguro, ¿sí? Porque en Él estamos seguros, en Cristo. Entonces, vamos a
considerar también que como ventajas de estar en Cristo, nosotros tenemos una ventaja muy hermosa, que es que podemos oír la voz de Dios. Recuerdan que también esto lo perdió Adán. Adán podía estar allí en el jardín del Edén y escuchar la voz de Dios, pero y hablaban con el Señor. Así que eso lo perdió Adán, pero Cristo vino y recuperó esta bendición para que nosotros podamos oír la voz del Señor. Y la voz que más importante o primera que escuchamos es el testimonio del Espíritu Santo, en nuestro espíritu, dándonos testimonio de que somos hijos de Dios, ¿sí? Tenemos esa seguridad al haber creído en Jesús y al haberle recibido en nuestro corazón. Nos fue dado el Espíritu Santo y Él habla en nuestro corazón, en nuestro espíritu, dando testimonio de que somos hijos de Dios, que Él es nuestro Padre. Entonces, mire, razonemos un poquito sobre esto también. Él es nuestro Padre y es el mejor de los padres. La Biblia dice que si nosotros, los padres humanos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan? Y también, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidan? Entonces, podemos oír nosotros la voz de Dios en nuestro corazón, ¿sí? Hay testimonio hay testimonio de multitudes de creyentes que escuchan la voz de Dios. Y ahora, quiero decirles que escuchar la voz de Dios no es solamente para unos pocos, sino está dispuesto para todos los hijos de Dios, ¿sí? No es privilegio de algunos, porque es que a veces hemos escuchado testimonios de un hermano que Dios le dijo, que Dios le habló, y entonces pensamos, bueno, ese hermano debe ser alguien muy especial para el Señor, o Dios debe amar a ese hermano más que a mí, porque a él sí le habla y a mí no me habla. No, a todos nos puede hablar el Señor, solamente que usted dígale, Señor, háblame. Háblame, Señor, yo quiero oír tu voz, yo quiero que tu Espíritu Santo hable a mi corazón, a mi vida. Y notemos que la Escritura nos da testimonio de cómo el Espíritu Santo le habló a Felipe. Felipe era un joven y había estado predicando en Samaria y estaba en un lugar desierto al cual Dios le había enviado. Y estando en ese lugar, el Espíritu Santo le dijo, júntate a ese carro. O sea, iba un carro con un funcionario de Etiopía y el Señor le dio instrucción. El Espíritu Santo directamente le habló y le dijo, júntate a ese carro. Pero también encontramos el testimonio de Pedro, que estaba pensando en una visión que acababa de recibir del Señor y él no entendía la visión, pero le estaba pidiendo al Señor que le mostrara qué significaba esa visión que había visto. Y en ese momento llegaron a buscarlo 3 hombres que eran gentiles, o sea, no judíos. Y en ese instante el Espíritu Santo le habla y le dice, 3 hombres te buscan, recíbelos y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Notemos entonces, estas son cosas que son maravillosas para nosotros, los que hemos nacido de nuevo y que estamos en Cristo. Los que somos nuevas criaturas en Cristo, podemos nosotros escuchar la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios en nuestro corazón. Yo en muchas ocasiones y continuamente estoy escuchando del Señor, precisamente para predicar la palabra, para los mensajes, pues uno tiene la Biblia y la Biblia tiene, imagínense, cantidad de material para predicar, pero muchas veces uno no encuentra un mensaje que predicar, porque uno no sabe cuál es la necesidad que hay en medio del pueblo. Entonces uno tiene que decirle, Señor, Espíritu Santo, enséñame qué debo predicar. Dame un mensaje
que alimente al pueblo, para que un mensaje que edifique la fe de tu pueblo, que ellos sean libres de temor, de ansiedad, de angustia, que un mensaje que alimente su espíritu con fe, que confíen en ti. Y entonces, pues el Señor nos da la palabra. Precisamente este mensaje que estoy predicando, pues no tenía, hace como unas 2 horas todavía no tenía qué predicar, no sabía exactamente qué predicar, pero en un momento el Señor me dio este mensaje. Entonces, yo sé que está edificando a muchos, y porque es lo que el Señor puso en mi corazón para que predicara. Ahora, la Biblia nos habla de que somos nuevas criaturas en Cristo. Entonces los ángeles son servidores, dice que son seres que están para ministrar a los herederos de la salvación, o sea, se refiere a nosotros. Nosotros somos los herederos de la salvación, y los ángeles dice que Dios los envía para que nos ministren. ¿Qué significa eso? A que nos sirvan, que nos guarden. Muchas veces uno está en peligro de muerte, ¿sí? Hace poco yo vi que el Señor me rescató de la muerte, porque habían cerrado una vía, estaban arreglando una vía ahí, y entonces pues uno está acostumbrado ya, el subconsciente le dice que mire hacia el lado que es costumbre, que vienen los carros, y entonces yo miré hacia ese lado, pero resulta que esa vía la habían vuelto doble vía, precisamente porque estaban arreglando la otra. Y entonces yo vi que venía una bicicleta un poco lejos, entonces yo pasé, pero no vi que en sentido contrario venía una volqueta. Y la volqueta, yo creo que el Señor me envió un ángel y me agarró para no estrellarme o meterme a la volqueta. Y vi ahí que pasó esa volqueta, digamos, a milímetros, y por poco, o sea, no frenó ni nada, pero ve uno cómo ángeles acampan a nuestro alrededor, porque somos nuevas criaturas en Cristo. Y no es la primera vez que he experimentado la presencia de ángeles guardándome, protegiendo mi vida, sino en muchas ocasiones lo he experimentado. Entonces, bueno, son cosas que se cumple la palabra del Señor, que los ángeles son espíritus ministradores a favor de la salvación. Vemos en el Antiguo Testamento que ángeles vinieron para traer alimento a Elías cuando iba huyendo porque querían matarle. Y entonces se detuvo en un lugar y vino un ángel y le trajo una comida que le fortaleció por 40 días. Bueno, también vivimos en un tiempo muy maravilloso. Como hijos de Dios, esta palabra que hemos venido recibiendo nos está preparando, porque la venida de Cristo se acerca. Pero antes de la venida de Cristo, Dios ha estado anunciando a través de visiones, a través de la misma predicación de la palabra. Vemos que Dios se está preparando a su pueblo para una manifestación sobrenatural del reino de Dios, pero no a través de predicadores estrellas, como se dice, sino que cada creyente va a ser utilizado en este avivamiento para manifestar obras sobrenaturales de Dios. Así como dice la palabra de Pablo, que hacía Dios milagros sobrenaturales a través de Pablo, y que aún los paños y delantales de Pablo eran llevados y colocados sobre los enfermos, y los paralíticos se levantaban, y personas que tenían demonios eran liberadas.
Así también, en este tiempo, el instrumento de Dios es el creyente común y corriente, ¿sí? El creyente que sencillamente ha oído este mensaje de que somos nuevas criaturas en Cristo y que Cristo nos hizo santos y sin mancha y que somos instrumentos para su gloria. Nosotros vamos a ser utilizados grandemente por el Espíritu Santo para el avivamiento que viene a fin del tiempo. Y este es el fin del tiempo. De verdad que Dios está preparando las cosas porque el mundo anda de mal en peor y en medio de este mundo como se encuentra, Dios va a manifestar un avivamiento mundial, ¿sí? Un avivamiento mundial. Yo tengo varias profecías durante muchos años. O sea, durante el siglo pasado estuvo el Señor hablando muchas profecías acerca de este tiempo que se avecina. Y yo sé que este es el tiempo en que comienzan a surgir avivamientos súper extraordinariamente grandes, donde los creyentes van a ser preparados en lo sobrenatural, ¿sí? O sea, no vamos a seguir tomando a los creyentes para estarlos puliendo y dándoles palabra y palabra y palabra. No, vamos a tomarlos para enseñarles a obrar en lo sobrenatural, para convencerlos de que ellos pueden hacer las obras de Jesús y lanzarlos, decirle, bueno, está equipado, el Señor te ha equipado, te ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, hablas en lenguas, tienes la presencia de Dios, la gloria de Dios se manifiesta a través de ti, así que eres un instrumento en las manos de Dios para brillar en el mundo, en medio de las tinieblas. Haz tu obra, haz tu tarea y por todo el mundo va a salir el pueblo del Señor para anunciar las buenas nuevas a multitudes que están en tinieblas y ganaremos millones de almas para el Señor. Y luego vendrá el Señor, ¿sí? Por su iglesia. Y el Señor vendrá por esa cosecha tan grande y maravillosa, extraordinaria, de almas, que su pueblo, creyentes, de todo tipo de creyentes, digamos, algunos ilustrados con títulos, otros aún sin saber leer, pero que todos van a ser usados de una manera extraordinaria por el poder del Señor, sin distinción de género tampoco. Dios usa a hombres y a mujeres. Dios usa a personas ricas y pobres. No hay barreras para que el Espíritu Santo use a una persona. Entonces, este es un tiempo maravilloso donde ya Dios está levantando fuegos por diferentes partes del mundo, avivamientos tremendos. Y este es el mensaje que se está preparando, que el cristiano es una luz para este mundo, que el cristiano tiene la presencia de Jesús, que el cristiano ha sido llamado, ha sido ungido con el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos para hacer las obras de Cristo. Así que el cristiano va a imponer manos sobre recién convertidos y esos recién convertidos van a ser bautizados con el Espíritu Santo y van a hacer también las obras de Jesús. Bueno, y es un tiempo también que, para terminar, les digo que una de las ventajas de estar en Cristo, de ser nuevas criaturas, es que Dios, dice, el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones, y esto será otra nota muy importante en este avivamiento mundial, que no habrá, por ese amor que ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestro corazón, no habrá distinción. Podemos mirar a los hermanos y mirar en ellos a Cristo, por ese amor que está en nuestra vida, y estimarnos unos a otros y no tener distinciones entre nosotros,
ni tener de pronto el concepto de ser más que otro, sino que habrá humildad y el fruto del Espíritu Santo será algo que se manifiesta en esa nueva criatura. El amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, será algo que continuamente se verá en la vida de los creyentes, el fruto del Espíritu Santo. Bueno, entonces esta es la palabra que el Señor me dio para esta noche. Entonces vamos a darle gracias al Señor. Créame que Dios está ahí, la presencia del Señor. Yo pido que el Espíritu Santo sea revelando ahora mismo esa presencia. Y yo sé que mientras estaba predicando también esa presencia de Jesús se está manifestando ahí en los hogares. ¿Por qué? Porque donde se predica la palabra, ahí está la presencia de Jesús para confirmarla con señales y prodigios. Así que el Señor Jesús está ahí. Estimado hermano, estimado amigo, está en tu casa. El Señor está ahí, su presencia. Solamente reconózcala. Dígale al Señor Jesús, gracias por tu presencia. Dígale, Señor, tú prometiste estar donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre. Tú estás aquí, Señor. Manifiesta tu gloria, Señor, con nosotros. Manifiéstate en este hogar, Señor. Señor, hazte cargo de esta casa. Y Señor, llena esta casa con tu paz. Y esa casa, no solamente la física, sino usted mismo, es casa de Dios, templo de Dios. Se llenará de la casa, experimentará la presencia del Señor, experimentarás el fuego. El Señor te bautiza con Espíritu Santo y fuego. Así que también dígale, Señor, yo quiero que arda en mí ese fuego de tu Espíritu, que sea bautizado con ese fuego líquido, esa unción de tu Espíritu. Sí, bendito Dios, bautízame con Espíritu Santo y fuego. Yo quiero me pongo en tus manos, Señor, para que me uses conforme a tu voluntad, para que yo quiero ser esa nueva criatura que trasciende en este tiempo, sí, Señor, para salvación de multitudes de almas. Oh, Señor, gracias. Sí, oremos al Señor, démosle gracias. Padre, muchas gracias por tu palabra, por este llamamiento santo que nos has hecho, por ser nuevas criaturas en Cristo, porque tú nos ves justos y sin mancha, porque, Señor, tú oyes nuestra voz y también nosotros oímos tu voz, porque tu Espíritu habita en nosotros. Nos hemos unido al Espíritu de Cristo y Cristo se ha unido a nuestro Espíritu y somos uno con Él. Te damos gracias, Padre, y allí manifiesta tu presencia, oh Padre amado, la presencia de Jesús, de tu Espíritu en cada hogar, en cada vida. Oh Señor, gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo. Extiende tu mano ahora, Padre, y en el nombre que es sobre todo nombre, yo hablo salud, yo hablo vida en el nombre de Cristo. Ordeno que esas circunstancias difíciles sean cambiadas en bien para tu pueblo, ahora, en el nombre de Jesús. Porque está escrito en tu palabra, Señor, que a los que te aman, todas las cosas nos ayudan a bien. Yo declaro esta palabra sobre tu pueblo. Y Señor de los cielos, Señor, que no haya temor alguno de ser contagiado. Ninguno de tus hijos tema de contagio. Y que todo tu pueblo esté orando, Padre, para que extiendas tu mano y quites este COVID de nuestro país. Sí, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Padre, hablamos vida y salud para todo aquel que esté contagiado. Y declaramos que se recupera y vive delante de tu presencia. Aleluya. Que no morirá, sino que vivirá y contará tus obras, bendito Dios, en el nombre precioso de Cristo. Padre, gracias, Señor. Yo bendigo a cada hogar con tu provisión, que aunque no haya una sola idea de cómo tú puedes proveer, sin embargo tú provees, porque no hay nada imposible para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén. Bueno, y queremos decirle, hermano, estén escribiendo testimonios de
de respuestas que Dios está obrando, porque yo sé que Dios está obrando y queremos escuchar los testimonios que escriba ahí en forma resumida sus testimonios y para compartirlos aquí. Sabe que esa es otra cosa que yo veo que Dios va a hacer pronto y es que vamos a tener servicios donde vamos a pasar tiempo dando testimonio de las obras que Dios hace a través de nosotros. Serán servicios de testimonio donde mucha gente también va a asistir y va a escuchar y van a recibir milagros. Bueno, saludamos a Gladys Pérez Vera. Ella dice, Pastor David Bernal, gracias por compartir con unción la voluntad de Dios y bendiciones para la pastora Ruth y sus hijas. Bueno, también saludamos a Trinidad Celia Rincón, a Marina Molano. Ella dice, el Espíritu Santo puso en su corazón esta prédica, este tema, Pastor David, así es, gloria a Dios. Nancy Estela Torres Aguilera, Señor, háblame. Yo quiero oír tu voz, que en esta noche el Señor te hable en sueños, en visiones, que escuche la voz del Señor. María Nayib Velandia, la saludamos. A Kaylee Melissa, Dios bendiga su hogar, pastor, y lo siga manteniendo con salud y fortaleza espiritual. Amén. Marina Ovalle, así lo creo. Bueno, también Marina Molano, somos testigos de Cristo porque manifestamos la presencia de Cristo, porque Él vive en nosotros y se manifiesta. Bueno, María Isabel Montoya Ovalle, conscientes de la presencia de Jesús con nosotros. Amén, eso es bueno. Eso agrada al Espíritu Santo, que nosotros mantengamos siempre esa presencia de Jesús, porque si somos conscientes de la presencia, no faltará la alabanza, la adoración para el Señor. Buenas noches, pastor. Dios lo bendiga y a todos los hermanos en la fe. Bendiciones en el nombre del Señor Jesús, escribe Samuel Celi Rincón. Gladys Pérez Vera, ya la saludamos. También a Mariluz Carreño, le saludamos. A Gladys Rodríguez, Dios es y debe ser nuestra prioridad. Erika Hoyos, amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, así es. Nancy Estela Torres Aguilera, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? También saludamos a Gladys Rodríguez ya, a Nancy Estela ya, a Yanis García. Buenas noches, bendiciones a todos, que esta palabra sea alimento para nuestro espíritu. Amén. Sandra Barrera. Bueno, aquí se me fue algo. Bueno, entonces saludamos a otros hermanos, a ver si es que se tuvo aquí. Bueno, ya pasa. Saludamos a Blanca Rodríguez, a Marta Hernández, a David Steven Cárdenas, también a Berta Corredora Bella, a Luz Amanda Hernández y a su familia, Dios les bendiga. Alejandra Fonseca, la saludamos también. Bueno, es que se me pasan aquí unas. Bueno, Estela Torres Aguilera ya. Bueno, a todos los hermanos que han estado en sintonía y también a todos los amigos y hermanos que van a ver este video posteriormente, porque algunos lo ven más tarde. Un saludo para todos y la bendición del Señor esté sobre sus vidas. La oración que hacemos también es válida para todos ustedes. La bendición del Señor en sus hogares. Amén. Bueno, buenas noches. Entonces, Dios mediante, mañana nos estamos viendo a las 7 aquí
Y, y el próximo domingo, no olviden, 10 de la mañana estaremos celebrando la Santa Cena. Así que aliste allí en familia un vaso con jugo de uva y un pan. Y bueno, vamos a estarlo bendiciendo y compartiendo en familia la Santa Cena o comunión. Y va a ser un tiempo muy especial. Entonces, hace ya varios meses que no lo hemos celebrado, entonces vamos a esperando pues que cambiaran las cosas, pero no ha sido posible, entonces vamos a tener nuestra cena, nuestra comunión el próximo domingo, 10 de la mañana. Bendiciones a todos, buenas noches.